Lean Portfolio Management. La idea es ver un poco, ¿no? Esto qué es, de qué se trata y tratar de mostrar explicaciones, ¿no? Sobre temas y casos reales donde el tema se ha podido implementar de la mejor manera y que nos ha permitido tener que muchas organizaciones tengan excelentes resultados. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Hernán Fabián Hurtado Jaramillo. Soy Enterprise IL Coach en Quintes, certificado como consultor internacional, no solamente en marcos de escalamiento como SAFe, sino en algunos otros, con amplia trayectoria ya de bastantes años, alrededor de 10 años, y quizás hasta un poco más, trabajando en temas de tecnología y todos estos temas de agilidad a nivel organizacional en diferentes partes de Latinoamérica, alrededor de unos 7 años. Ingeniero de sistemas de profesión, arquitecto de software, y hay algunas de las certificaciones que tengo, ¿no? Mi familia, mi esposa, mis hijos. Y bueno, cuento con un blog personal, mis redes sociales, algunas de las que pueden ver ahí en pantalla, mi información de contacto y algunas de las compañías con las que he podido trabajar en estos últimos años, ¿no? Que hacen parte de la banca, del sector salud, también cementeras, empresas industriales, fábricas de software, en fin, he tenido de todo un poco en donde he ejercido los diferentes roles y en los últimos años pues trabajando o liderando proyectos que algunos llamarían transformación digital, otros transformación organizacional. Yo simplemente los considero como de ayuda a que las organizaciones logren evolucionar desde el punto de vista cultural. Hago parte de, como les decía, de Quintes. Una compañía la que venimos haciendo parte, ¿no? De la fusión del grupo de Syncon y Resource IT, actualmente en Chile. Manejamos un portafolio de servicios Agile que comprende todo lo que es consultoría Agile, que va desde agilidad de equipos hasta escalamiento de agilidad y muchos temas más. Administración de servicios profesionales, evaluación del estado de la agilidad, todo lo que tiene que ver con premio Agile, Agile People, Cubo Agile, entrenamientos, workshops, mentoring. Disculpa, ¿podrás pedir que paguen, que silencien porque se escucha mucho ruido? Sí, porfa. Al grupo, que por favor lo haga. Hay Voy a unas tratar de conversaciones. silenciarlos desde acá. Ok. Creo que eran esos. ¿Vale? Les comentaba, nuestro portafolio de servicios Agile en la compañía son los que están viendo en pantallas, los que están viendo en pantalla en este momento. Dentro, como les decía, ¿no? Dentro de la consultoría, todo lo que es Enterprise Agility, escalamiento de agilidad, Lean Portfolio Management, DevOps, Agile más allá de TI, equipos ágiles, facilitación de espacios, Inception, User Experience, Design Thinking, suministro de servicios profesionales. Evaluamos el estado de la agilidad en las organizaciones para darle una visión, ¿no? De cómo van en este viaje. Trabajamos todo lo que es entrenamientos oficiales, no oficiales, workshops, mentoring, PMO Agile, Agile People, QA Agile, todos estos conceptos que se vienen trabajando y que están ayudando mucho a las organizaciones a alcanzar grandes resultados. También hacemos charlas, meetups, webinars como estos dentro de todo lo que es nuestro portafolio. Si algo que nos ha venido caracterizando en el último tiempo es que tenemos un concepto que manejamos de manera unánime a nivel organizacional de cómo entendemos la agilidad. Para nosotros, la agilidad es una capacidad. No la hablamos como una metodología, no la hablamos como un marco, no la hablamos como eso, sino como una capacidad que permite, ¿no? Identificar, generar y entregar valor de manera temprana, constante y continua, realizando permanentemente inspección y adaptación, trabajando de manera colaborativa, teniendo siempre una visión sistémica, mejorando todo de manera continua, gestionando y habilitando el cambio que se requiere para que surja de manera orgánica. Aquí resalto varias cosas, ¿no? Para nosotros, la experiencia nos ha dado eso, ¿no? El poder determinar que la agilidad realmente es una capacidad. Y como capacidad, todas las organizaciones son ágiles, algunas más que otras, y que por lo tanto, entendiendo eso, nosotros lo que ayudamos es a que esas organizaciones
desarrollen esa capacidad de la manera más eficaz y eficientemente posible. Y nos enfocamos en esta parte que es nuestro objetivo como Centro de Excelencia Agile, darle foco al core de la agilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Habilitándola, no implementándola, porque la agilidad no se implementa, la agilidad se habilita. Identificamos todo lo que tiene que ver con generación, entrega constante y continua de valor, cómo realizar inspección y adaptación, cómo fomentar un verdadero trabajo colaborativo, todo lo que es mejora continua en sus 4 dimensiones a partir de que gestionamos el cambio. Y eso marca la diferencia en cuanto al trabajo que nosotros venimos realizando. Comenzaba por eso porque hay que tener algo claro, y es que cuando nosotros hablemos de agilidad hay que hablar de que la agilidad debe tener cimientos fuertes. Si no, se ha de caer, y con el paso del tiempo, cuando el equipo de apoyo externo, llámese consultora, finalice su contrato, se vaya, simplemente se derrumbará esa agilidad, y nosotros la hemos denominado, ¿no?, como agilidad cosmética, y eso es lo que nosotros no queremos. Para eso hay que tener claro que van a existir muchas diferencias entre lo que es Agile, agilismo y agilidad. Cuando hablamos de Agile, nos vamos a enfocar mucho en todo lo que tiene que ver con el mindset, con el ser, con esos paradigmas, con esos modelos mentales que tienen las personas. Cuando hablamos de agilismo, nos enfocamos en toda esta serie de prácticas, las cuales sí son implementadas y que nos permiten que el trabajo o que la forma de trabajar de las personas sea diferente. Pero todo con un solo fin, de desarrollar la agilidad, es decir, de desarrollar esa capacidad que se tiene a partir del entendimiento de que es una cualidad que existe dentro de las diferentes organizaciones, y lo que hacemos es buscar la manera de cómo conectar todos esos puntos que nos permitan ese desarrollo y que sea de una manera orgánica, es decir, que haga parte al final de la cultura de la organización. Todo esto, ¿por qué? Porque cuando estas cosas no se tienen claras y cuando se parte de que supuestamente la agilidad se va a implementar, las organizaciones terminan trabajando bajo un enfoque que se denomina fábrica de características o fábricas de proyectos. Es decir, tal cual como está en la imagen. Comenzamos a hacer y hacer y hacer y hacer, y en muchos casos, mucho de lo que se hace no se tiene claro lo más importante, que es el valor que esto genera o que representa. Por lo tanto, debemos partir desde el conocer el tipo de valor que queremos generar, cuál es el valor que vamos a generar, y a partir de ahí toda una serie de cosas que nos permitirán que ese valor realmente esté conectado a una estrategia de la organización y a las necesidades de nuestros clientes. Porque cuando tenemos este enfoque de fábrica de características, es cuando se hace más evidente algo que nosotros hemos denominado desconexión organizacional. Es decir, la estrategia va por un lado, las necesidades de los clientes van por el otro, lo que realizan los equipos, las áreas de la organización van por otro. Y pareciera de que en alguna de las partes no hubiera una conexión total. Y la agilidad, por ser algo organizacional, requiere que todas las partes estén conectadas. Es decir, toda la parte estratégica, toda la parte táctica y toda la parte de necesidades de nuestros clientes. Esa conexión que se logra a nivel organizacional es lo que permite que se desarrolle realmente la agilidad en una organización. Por eso es que muchas empresas se quedan solamente con alguna forma distinta de trabajo de los equipos o de las áreas, pero como organización total, como un todo, no logran adaptarse a contextos tan complejos que se comienzan a presentar con el transcurso de los días. A partir de ahí, encontramos que entonces existe un reto, y ese reto es habilitar la agilidad en toda la organización, no implementar prácticas o implementar framework, que es donde parten desafortunadamente muchas organizaciones, o incluso muchas consultoras llegan con las famosas recetas de las cosas que se deben hacer dentro de estas compañías. Y a partir de ahí, estas consultoras dicen, oye, mira, lo que tú tienes que hacer es implementar Safe, tú lo que tienes es que trabajar con Tribus, o tú lo que debes trabajar con Stone Scala, de utilizar Nexus. Es decir, deciden escalar la agilidad, teniendo claro de que desafortunadamente los cimientos no fueron establecidos de la manera correcta. Decidir escalar la agilidad en una organización requiere tener cimientos claros. Y dos, cada organización, de acuerdo a su cultura,
deberá determinar cuál es el enfoque correcto, es decir, darle su propio sabor, entender que lo que funciona en una compañía no necesariamente funciona de la misma manera en esta y que necesitamos como organización desarrollar esa capacidad a partir de la evolución de nuestra propia cultura, no de la implementación de prácticas específicas o que vengan recetadas de otro contexto. Hay otras que deciden flexibilizar sus estructuras, es decir, comienzan a enfocarse solamente a decir, mira, es que el enfoque que hay que tener es desaparecer las barreras jerárquicas, los jefes hay que desaparecerlos, creemos una estructura mucho más plana y aparecen conceptos como sociocracia, holocracia y todo este tipo de cosas que al final no es que sean malas, solamente que aparecerán con resultados positivos en ciertos contextos, más no en todos los contextos organizacionales. Otro de los puntos de vista que hay que tener claro es que una organización ágil es aquella que logra un balance entre una parte estable y una parte dinámica. Es decir, una parte que esté generando todo lo que tiene que ver con innovación, con experimentación, con capacidad de entregarle valor a sus clientes, pero por el otro lado hay una parte que debe mantenerse estable, una parte que debe tener claro todo lo que es la estrategia corporativa que se ha de desarrollar y que volvemos a lo mismo, la conexión de los dos mundos es lo que permitirá realmente desarrollar esa capacidad que se requiere para comenzar a ser una organización cada vez más ágil, dado que la agilidad es un camino que se recorre, no es un punto al que yo voy a llegar. Cuando nosotros entonces hablamos de esa agilidad, parte del recorrido de ese camino es este que están viendo ustedes en pantalla. Es tener cimientos fuertes en todo lo que se conoce como agilidad de equipos, donde a nivel grupal, a nivel de áreas, a nivel de equipos, comenzamos con la adopción del mindset ágil, la implementación de prácticas, la gestión del cambio y la evolución cultural en sectores pequeños. Posteriormente se escala y comenzamos a hablar de agilidad de equipos, es decir, cuando comenzamos a abordar estructuras virtuales organizacionales mucho más grandes. Luego vendrá ya algo denominado agilidad organizacional y es cuando conectamos realmente la gestión del portafolio organizacional de las iniciativas con toda la parte operativa que va haciendo la organización. Y de ahí en adelante seguimos en ese viaje que nos llevará al desarrollo del talento y la innovación y agilidad operativa y posteriormente lo que tiene que ver con agilidad dentro del negocio propiamente dicho, o sea, la famosa Business Agility. El engranaje de todo esto es lo que hablamos nosotros como capacidad dentro del contexto ágil. La implementación o la habilitación total de esa agilidad es lo que nos permitirá decir, hombre, es una organización full stack. Es decir, que dentro del concepto final, por ejemplo, planteado por John Kotter, es la existencia de la convivencia sana de estos dos mundos. Es decir, desde el mundo jerárquico y desde el mundo redárquico. Cómo mi organización va a mantener esos dos puntos y cómo va a hacer que ese dinamismo dual permita que se desarrolle esa capacidad. Es aquí como tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo logramos realmente entonces conectar esa estrategia con la táctica? Es decir, ¿cómo conectamos esos dos mundos que hoy existen en las organizaciones? La parte jerárquica con la parte redárquica. Es aquí donde aparece el concepto que nos trae el día de hoy en este espacio. El Lean Portfolio Management. Porque el Lean Portfolio Management es básicamente un enfoque de gestión del portafolio de iniciativas organizacionales que busca alinear la estrategia y la ejecución mediante la aplicación de enfoques de pensamiento Lean, Agile, pero lo más importante, de pensamiento sistémico. Es decir, cuando la organización comienza a verse como un todo y no como pequeños puntos aislados o pequeños enfoques a lo largo de cada uno de los diferentes puntos de la organización. Este enfoque, Lean Portfolio Management, tiene tres pilares fundamentales.
Por una parte, todo lo que tiene que ver con la estrategia y el financiamiento de la inversión. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver con los lineamientos de la operación ágil del portafolio de iniciativas. Y queda un tercer punto que es todo lo que tiene que ver con el gobierno Lean. Este enfoque permitirá el agrupamiento de, digámoslo así, puntos que se encontraban desconectados dentro de la organización y que permitirá que esa capacidad se desarrolle y evolucione mucho más fácil y mucho más rápido. Esto trae, por así decirlo, grandes retos para la propia organización. Retos que sin duda tendrán que cambiarse y comenzar a plantearse en todos los niveles, desde el nivel más alto de la organización hasta el punto más bajo. ¿Cuáles están dentro de los beneficios que nos trae este enfoque del Lean Portfolio Management? Entre ellos encontramos que hay un alineamiento mucho más claro y mucho más fácil entre todo lo que es la estratégica y la táctica organizacional. Va a haber una asignación ágil del presupuesto de inversiones. Las inversiones se guían por horizontes de crecimiento. Estos horizontes que en un momento dado, por ejemplo, McKinsey nos planteaba, que son 3 horizontes de inversiones en los cuales determinamos el corto, el mediano y el largo plazo. Por otra parte, tenemos una correcta planificación dinámica y sobre todo cíclica, que está orientada básicamente a flujos de valor y entregas de valor. Es decir, pasamos de una orientación de proyectos a una orientación de flujos de valor. Pasamos de medir entregables a medir y gestionar el valor generado. Esto también nos permite tener un aprendizaje organizacional mucho más rápida, unos time to market mucho más cortos, mejorar la calidad y la productividad de los equipos y sobre todo ajustar la demanda a la capacidad real que se tienen dentro de la organización. Esa es una de las cosas que termina afectando más. Cuando se presenta esta agilidad cosmética de la que tanto comenzaba a hablar al principio, una de las cosas con las que uno comienza a notar que está viviendo dentro de un punto de vista de agilidad cosmética es cuando, a pesar de tener prácticas denominadas prácticas ágiles, es decir, que están trabajando por sprint, que tienen value, que utilizan historias de usuario, que hacen planning, que en fin, todo este tipo de cosas, la capacidad está desbordada por la demanda que está teniendo la organización. Esa es una muestra clave de que estamos todavía conviviendo en el mundo de la agilidad cosmética, es decir, que no hemos aprendido como organización a desarrollar esa capacidad. Y estos son de los puntos más graves que se presentan porque ahí es donde comenzamos a tener que la gente está sobrecargada de trabajo, que la gente está desmotivada y que al final muchos de estos roles denominados para ser agentes de cambio se terminan encontrando realmente valor cuando le llevan puntos de diversión a las personas que se encuentran trabajando en los equipos. En mi país, en Colombia, soy colombiano, había una frase muy chistosa en un momento determinado y es que consideraban a los Scrum Masters, a los Agile Coaches y todo esto, básicamente como recreacionistas. Cuando la organización no logra desarrollar esa capacidad de agilidad como un todo, básicamente estas personas, su fuerte se convierte en, por un lado, ser gerentes de proyectos y por el otro lado, llevar una serie de dinámicas que lo que hacen es entretener el día a día de las personas más allá de generar un verdadero valor dentro de la organización. Entonces, si avanzamos un poquito sobre el contexto del Lean Portfolio Management, lo primero que hay que tener en cuenta es la organización del portafolio en torno a valor. Va a requerir ciertas cosas dentro de la misma organización. Dentro de esas cosas que nos va a pedir, básicamente es pasar de un enfoque tradicional del portafolio, es decir, que nuestro portafolio organizacional no esté dado por cada una de las áreas de la empresa, sino que la empresa comience a estructurarse en torno a flujos de valor. Que esos flujos de valor estén compuestos por personas de cada una de las diferentes áreas por las cuales transita el flujo o transita el valor, perdón, para que ese valor sea llegado al cliente final. Por otro lado, ha de exigirnos que pasemos de una contabilidad de costos de proyectos, la cual se vuelve más estática y hace que las organizaciones sean mucho más lentas a la hora de estructurar, de desarrollar y de entregar las iniciativas y de volver a estructurarse nuevamente para arrancar de nuevo, a pasar
a lo que se conoce como Lean Budget, y sobre todo con unas barandillas que nos permiten establecer cómo controlamos de la manera más eficiente la distribución y el consumo del presupuesto asignado a los diferentes flujos de valor. Adicionalmente, hay que pasar de la planificación anual de ciclos rígidos en donde se hacen estos presupuestos grandes que se entregan a las compañías a algún concepto denominado planificación o planeación rolling way, que lo que nos dice es que cada ciertos periodos de tiempo, cada ciertos ciclos, el financiamiento se hace de manera dinámica, por lo tanto requerirá una planeación también mucho más dinámica. ¿Para qué? Para pasar de un enfoque de sobrecargar la demanda, sobrecarga perpetua de la demanda, que era lo que hablábamos ahorita, a poder ajustar la demanda real a la capacidad real que tenga la organización. Esto nos da como una conclusión sencilla, 3 puntos claves. Pasar de proyectos, a productos y servicios, es decir, a flujos, entender que la entrega, estamos dentro de un enfoque estático a un enfoque más dinámico, que son los flujos de valor y por lo tanto necesitan ser entendidos y ser mapeados. Y por último, enfocarse en lograr resultados de negocio en lugar de completar tareas. Esto se conoce como pasar de un enfoque de output a un enfoque que sea de outcome sobre los outputs. Es decir, pasar de entregar cosas a identificar cosas que realmente representan el valor, que serían los verdaderos outcomes organizacionales. Prácticas claves, por ejemplo, para este enfoque o para la implementación de este enfoque, hablábamos del financiamiento de flujos de valor y no de proyectos. Por lo tanto, requerirá primeramente que la organización esté estructurada dentro de esos flujos y que esos flujos como tal sean quienes estructuren, manejen y asignen el presupuesto interno y la forma en cómo lo van a ir consumiendo, teniendo claro el portafolio de iniciativas que estas han sido determinadas en la parte inferior, en la parte superior. Es decir, que partimos de la definición de unos temas estratégicos, con esos temas estratégicos definimos unos objetivos estratégicos, determinamos unos resultados claves esperados para saber si estamos alcanzando esos objetivos, se asigna un presupuesto a los diferentes flujos de valor de una manera dinámica, participativa, en lo que se denomina una ronda de inversiones, y cada uno de estos flujos de valor comienza a desarrollar las iniciativas que fueron determinadas que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. Y van consumiendo el presupuesto según el avance dentro de los ciclos. Esto que permite que finalizando cada ciclo se haga una nueva identificación de iniciativas que van a apuntar a generar más valor y que van a estar apuntándole mucho más peso a los temas estratégicos. En algunas de estas rondas de inversiones, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de facilitar y que he tenido la oportunidad de ver, incluso vemos cómo muchas personas llegan con muchas iniciativas a desarrollar en un siguiente ciclo de trabajo y simplemente estas iniciativas no todas son abordadas porque se logran identificar cuáles son las iniciativas que realmente le están apuntando y están conectadas a esos temas estratégicos como tal. Y que además van a representar el mayor valor a la organización y a los clientes. Es decir, tienen un fuerte enfoque en el outcome. Esa estrategia de financiación de inversiones ha de requerir 3 cosas fundamentales. Una, que el portafolio esté conectado a la estrategia empresarial. 2, que se mantenga una visión del portafolio. Y 3, que exista esa financiación de los flujos. Pero hay que tener en cuenta algo, que cada flujo debe pasar por algo denominado portfolio Kanban. Ese portfolio Kanban lo que nos permite es tener no solamente visibilidad, así como los equipos tienen sus Kanban, por así decirlo, sus Kanban board, el portfolio Kanban nos va a permitir como organización tener visibilidad del avance, del estado, del valor generado de cada una de las iniciativas con respecto a los objetivos estratégicos que fueron determinados. Dentro de esto, esta imagen es tomada
de un marco de trabajo que, digámoslo así, es la que más lo difunde. Sin embargo, yo siempre lo saco del contexto de ese marco de trabajo, porque básicamente los temas de financiamiento deben de tener en cuenta una visión bastante interesante, y es que debe contener la visión que venga desde la parte más alta organizacional, donde se están definiendo los temas estratégicos, que se tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con arquitectura empresarial y, sobre todo, que existan estos responsables de cada una de las líneas de negocio o de cada uno de los flujos de valor. En este marco de trabajo, de donde se tiene esta imagen, los denominan business owner, o en algunos casos los llaman epic owners. Sin embargo, en la vida real, dejando de lado el marco y llevándonos el contexto a la implementación del concepto como tal propiamente de Lean Portfolio Management, estas personas normalmente son denominadas con nombres o con roles, algo así como Value Manager, o sea, gestionadores de valor, de los flujos de valor. ¿Cómo se conecta ese portafolio con esa estrategia empresarial? Yo les comentaba ahorita de que toda organización ha de tener unos temas estratégicos y que una de las formas o de las técnicas que se utilizan normalmente es establecer unos temas estratégicos, y para su conexión se utilizan los denominados OKRs. Es decir, a partir de los objetivos de los temas estratégicos se definen los objetivos organizacionales o los objetivos estratégicos, y sobre esos objetivos estratégicos se determinan unos resultados claves que son los que nos van a decir si estamos o no en el camino correcto de la consecución de esos objetivos. Sin embargo, más allá de eso, hay que tener claro que ese portafolio debe tener una visión, y esa visión es la que permite la conexión hacia el tema estratégico. 2, que todo lo que tenga que ver con el presupuesto debe tener lo que se conoce como las barandillas, que son aquellas reglas, por así decirlo, que nos va a permitir establecer o mantenernos de una manera consciente, respetando el flujo de valor dentro de los presupuestos que estén asignados a estos diferentes flujos. Por otro lado, dándole a la visibilidad a ese portafolio, generándole una estructura de backlog que nos permita contener todo lo que son estos conceptos de transparencia, de inspección y de adaptación. Y por último, conectar dentro del punto de vista de los backlogs que han de contener cada una de estas estructuras virtuales, conectarlos con una visión cuya visión debería estar apuntando a la visión de nuestro Kanban de portafolio que tenemos en la parte de gestión del portafolio organizacional. Les comentaba lo del tema de los OKRs porque es la práctica que más se utiliza dentro del concepto del Lean Portfolio Management, pero me quiero enfocar en esta parte de acá, y es que del enfoque de la visión del portafolio. Yo les comentaba de que hablábamos de lo que era tener un Kanban de portafolio, pero adicionalmente cada flujo de valor es interesante cómo se le define también un tema denominado portfolio Canvas. Este Canvas básicamente lo que ha de describir es el desarrollo como tal del flujo de valor y representará toda aquella estructura que lo va a contener, es decir, desde la definición del flujo de valor hasta cada una de las componentes que internamente él tiene, y al mismo tiempo que va a definir cuáles van a ser sus inputs, cuáles van a ser sus outputs y cuáles van a ser sus outcomes. Por otro lado, cada oportunidad que se vaya presentando dentro de este lineamiento o dentro de este concepto del Lean Portfolio Management, se le realiza un análisis FODA, de tal manera de identificar las oportunidades y las debilidades, las amenazas y las fortalezas que se presenten. Es decir, que a partir de la definición de los resultados claves, comenzamos a determinar las épicas que se nos van a convertir en las iniciativas organizacionales. Por cada iniciativa organizacional se establecerán unos habilitadores tecnológicos. La suma de ambos deben estar apuntando como tal a esos resultados claves, y van a ser desarrolladas esas iniciativas bajo el enfoque del presupuesto que fue asignado,
dentro del flujo del ciclo de trabajo que fue determinado para realizar dicha operación. Estas épicas o estas iniciativas se han de identificar cada una de las features que componen y cada una de las features a su vez se le identificarán las historias de usuario. ¿Esto con qué objetivo? De rastrear y mapear el valor que esto está generando. ¿Cuál es el valor de la iniciativa? ¿Cuál es el valor que va a generar cada una de las funcionalidades que va a contener dicha iniciativa? ¿Y cuál es el valor que va a generar cada una de las historias de usuario? Pero por otro lado, estableciendo los habilitadores, teniendo claro que existen hasta 4 tipos de habilitadores distintos, podríamos rastrear todo lo necesario para llevar a buen puerto la realización tanto de las features como de las historias de usuario. Ahora, toda iniciativa debe de contener su hipótesis de beneficio que permita determinar el tipo de valor que voy a generar y al mismo tiempo saber cómo voy a medir la consecución real del outcome que estoy definiendo en la parte de mi portfolio Kanban. Otra de las cosas que debe tener cada iniciativa es el caso de negocio, de tal manera que me permita determinar ahí y saber con más claridad cuál van a ser los, perdón, los outputs que voy a tener dentro de esta iniciativa, pero más importante, saber si esa iniciativa se debe o no afrontar dentro de un ciclo de trabajo. ¿Cómo establezco esas barandillas? Lo que se busca es que los presupuestos, perdón, sean soportados y que definan, como les decía, unas políticas, unas reglas, unas pautas o unas prácticas dentro de la forma en cómo estos van a ser consumidos. Algunas de esas prácticas, por ejemplo, determina el paso de contratos fijos o estáticos con mis proveedores a lo que se conoce con contratos ágiles, que permitirán tener más dinamismo dentro del movimiento que necesito dentro de cada una de estas estructuras virtuales que yo haya creado en mi organización. Establecer ese flujo, como les comentaba ahorita, implicará que en algún momento dado las iniciativas tendrán que ser llevadas a una ronda de inversión y que dentro de esa ronda de inversión se determinarán cuáles son las que deberían ser desarrolladas por cada uno de los diferentes flujos de valor que han de ser financiados. Y que estas obviamente caerán dentro de cada uno de los backlogs. Otra de las partes que tiene el concepto de Lean Portfolio Management tiene que ver con todo lo que es el concepto de operaciones ágiles. Para eso, si bien esta imagen, vuelvo y repito, también es sacada de ese framework, saquémoslo del contexto del framework y resalto 2 cosas. Uno, todo lo que tiene que ver con la implicación de los denominados centros de excelencia. Dentro de los centros de excelencia ágiles se han de encontrar todo lo que es la parte de la Agile PMO y todos los agentes de cambio que se generen dentro de la organización. Y también todo lo que tenga que ver con las comunidades de práctica. ¿Por qué? Porque el conjunto de estos dos grandes conceptos implementados en la organización apoyarán la ejecución de las diferentes estructuras virtuales que sean implementadas. Pero al mismo tiempo, lo que se busca es impulsar una excelencia operacional. Ahora, ¿cómo se apoya la ejecución de cada uno de estos? Los centros de excelencia lo que hacen es desarrollar cada una de los lineamientos sobre los cuales se van a mover en cada una de las diferentes capas de la organización y cómo se han de conectar los dos mundos, tanto el jerárquico como el redárquico. Es decir, que los centros de excelencia básicamente impulsan la excelencia operacional y en compañía de las comunidades de práctica establecen y se comparten no solamente lineamientos, se establecen por un lado, sino que también se comparten cada uno de los conceptos de conocimiento y de las experiencias que están viviendo cada una de estas estructuras virtuales que se creen dentro de la organización. Ahora, ¿qué se logra al final? Que la organización como un todo logre tener una planificación dinámica. Es decir, que dentro de la estrategia esté conectada con el portafolio de iniciativas que se deben desarrollar y que a su vez ese portafolio de iniciativas esté conectado con la parte táctica, que es donde se construye el valor, y que al mismo tiempo en la parte hacia arriba ese valor
se vea reflejado en el portafolio de iniciativas y que a su vez ese portafolio de iniciativas esté apuntando a la estrategia de la organización. En la parte intermedia, donde está todo ese portafolio, es donde se realiza todo este proceso dinámico y que permitirá, entre otras cosas, que la organización realice los procesos de inspección y adaptación y la conexión entre los dos mundos, entre el mundo jerárquico y el mundo redárquico. ¿Preguntas en los pocos minutos que nos puedan quedar? Cualquier pregunta, chicos, que tengan, todas son bienvenidas en los minutos que nos quedan. Hola. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por mi parte, Hernán, ninguna pregunta, solo agradecer la información y la claridad. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Ahora, llevar esto a la práctica, digámoslo así, es todo un reto, es todo un desafío para la organización como un todo. Como les decía, no solamente porque se deberá fortalecer previamente todos los conceptos ágiles y comenzar a habilitar la agilidad en todas las capas, sino que requiere que la organización tenga y mantenga una visión sistémica para así poder que estén todos realmente conectados. O sea, debe ser dentro de su cultura realmente esa conexión. Empresas que estén utilizando eso, que estén utilizando estos conceptos, realmente hay muchas. Hay casos tanto en Colombia como aquí en Chile. Aquí en Chile hay un banco que está utilizando ya el concepto de rondas de inversiones. Dentro de eso logramos apoyarlos para establecer cuáles iban a ser los lineamientos de la definición de estos temas estratégicos, cómo convertirlos y llevarlos a conceptos que puedan ser llevados a estas rondas de inversiones y que dentro de esta ronda de inversión se asignaran presupuestos mucho más dinámicos. Ellos están en este momento piloteando todo esto y bueno, ahí esperamos continuar asesorándolos. Compartir la presentación, claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto, yo les agradezco las personas que quieran la presentación. No sé, Auris, cómo manejamos ahí el tema para los correos. Y con mucho gusto les compartimos esto. Si desean profundizar temas, se pueden comunicar con Auris o conmigo y claro que sí, con mucho gusto continuamos profundizando mucho más algunos de los temas que estén aquí. Saludos por acá, habla Auris. Efectivamente, si gustan nos pueden hacer llegar sus correos electrónicos, nombres y apellidos y seré yo la encargada de hacerles llegar estas grabaciones. ¿Sí? Además, Dios mediante vamos a estar haciendo más capacitaciones y van a ser invitados a las mismas. Con gusto los tendremos por acá. ¿Sí? Es correcto, vamos a estar todos los jueves en el mismo horario realizando muchos webinars con muchos de estos temas y bueno, cualquier tema también que ustedes consideren que les gustaría que fueran desarrollados, créanme que lo vamos a hacer con mucho gusto y sobre todo a partir de la experiencia, ¿no?, que tenemos de llevar esto a la realidad.